Pues buenas noches a todos, bienvenidos hoy a La Voz del Residente. Bienvenida, doctora Darina Mercedes, bienvenida a nuestra mentora titular, la doctora Elena López Gavito. Buenas noches, hoy viernes en un programa más de La Voz del Residente en Cirugía General. Como ustedes saben, este programa ya lleva más de un año transmitiéndose cada día con mayor éxito. Agradecemos a todos su valiosa participación y les pedimos que en el chat nos compartan desde qué parte de la República Mexicana se están conectando y con todo gusto estaremos compartiendo los saludos al terminar la ponencia de la doctora. Asimismo, les pedimos sigan siguiéndonos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en Telegram. Recuerden que estamos constituyendo una comunidad de residentes. Ustedes son los futuros especialistas del país y nos dará mucho gusto que estén compartiendo, no solamente como espectadores, sino también como ponentes. Así es que a todos aquellos que estén interesados en participar, por favor pónganos sus datos en el chat y con todo gusto también les haremos una cordial invitación. Les recordamos que La Voz del Residente es de lunes a viernes. Los lunes tenemos anestesiología, martes de ginecología, jueves de ortopedia y cerramos la semana siempre con un gran tema de cirugía general. Ahora, para cederle el turno ya de la voz a la doctora Darina Mercedes, voy a presentarla rápidamente. Ella hoy nos va a compartir el tema seguridad en la confección de estomas de calidad. Su nombre completo es doctora Darina Altagracia Mercedes Abreu. Es médico general por la Universidad Católica y Tecnológica de Cibao La Vega, República Dominicana. Tiene especialidad en cirugía general, trauma y laparoscopía. Esto en el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch de La Vega, República Dominicana. Actualmente residente el primer año de especialidad en coloproctología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Y doctora Darina Altagracia, muchas gracias por participar. Buenas noches, bienvenidas al programa. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Doctora Elena, ¿algo que quiera comentar antes de iniciar o le cedemos ya la palabra a la doctora? Sí, nada más agregar a nuestra comentarista, a nuestra mentora, la doctora Shaida Betancourt, que también es invitada. Muy bien, en unos momentos la hacemos panelista y mientras tanto, doctora, pues adelante, puede iniciar su charla y al terminar le vamos a dar el espacio a todos nuestros asistentes para poder solventar sus preguntas y comentarios. Adelante, doctora, la cámara y el micrófono es suyo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, si nos ayuda a hacer la tamaño presentación perfecto, adelante, comience, doctora. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como ya han mencionado, hoy vamos a hablar sobre el tema de seguridad en la confección de estomas. Este señor que ven en pantalla es Al Heiberger. Este señor era un jugador de golf que de hecho fue campeón de la PGA y que por una enfermedad inflamatoria intestinal fue sometido a una cirugía en la que hubo que resecar todo el intestino y pues quedó con una ileostomía terminal. Este otro señor que vemos aquí en la pantalla es el 34º presidente de los Estados Unidos. Es Dwight White, que era su apodo, Eisenhower. Este señor tuvo 2 periodos de presidencia en los Estados Unidos. En los primeros 4 años, al culminar 1956, él presentó dolor abdominal. Resulta que lo llevan a urgencias. Fue una obstrucción intestinal secundaria a un Crohn y le realizan una colostomía. A los 5 días de la cirugía, el señor se reintegró a sus labores como presidente de los Estados Unidos y después de eso gobernó por 4 años más. Y este que está aquí es Rob Berschnicki, es un jugador de fútbol americano. Este también por secundaria a una colitis ulcerativa, también quedó con una ileostomía terminal y siguió jugando su deporte por unos 8 años más. ¿A qué viene todo esto? Pues cuando a un paciente le hablamos en cirugía de que va a ser sometido a una resección intestinal y que probablemente quede con un estoma,
es como que el mundo se le viene encima. Tienen una mala percepción y creen como que no van a poder seguir con su vida habitual. Y estos señores son ejemplos de que sí se puede realmente. Entonces, por lo tanto, hablando de seguridad en la confección de estomas en la noche de hoy. Un estoma, la palabra estoma viene del griego stoma, silae, evidentemente, que significa boca. Entonces, cualquier parte del cuerpo o del tubo digestivo, en este caso vamos a hablar del intestino, que se aboque, pues evidentemente es un estoma. Pero pueden haber estomas de múltiples órganos, del esófago, puede haber de la vejiga. Entonces, no es algo como exclusivo del intestino. En esta ocasión sí nos vamos a enfocar en esa parte. Y como objetivos de esta charla es conocer la fisiología intestinal, sobre todo para poder tomar en consideración cuáles son las consecuencias de un estoma dependiendo del nivel del intestino en que éste se realice. También debemos reconocer la importancia y los beneficios de la educación prequirúrgica y el marcaje del paciente. Determinar en la planeación del procedimiento el tipo de estoma que va a requerir el paciente dependiendo de la patología que presente, comprender las consideraciones éticas de la cirugía, advertir cuáles pueden ser las posibles complicaciones que va a presentar un paciente ostomizado e identificar el papel de la enfermera especialista, extremadamente importante en ostomía, en la educación del paciente en el manejo del estoma. Aquí con un poquito de estadística, aproximadamente 120,000 estomas se realizan en Estados Unidos, América del Norte, con una prevalencia de unos 450,000 a 800,000 casos. Esta puede ser, dependiendo del lugar donde se confeccione, pues va a tomar el nombre y puede ser terminal o en asa. Entonces, una colostomía, ¿por qué la realizaríamos? Hay múltiples condiciones que nos pueden llevar a ello. Puede ser algo secundario de una cirugía mayor y que termine con un estoma, o puede ser la cirugía principal. El punto es que patologías como un cáncer de recto bajo o un cáncer de ano recurrente nos pueden llevar a la confección de un estoma. También pacientes con enfermedad de Crohn anorrectal, proctitis con radiación, en una cirugía de control de daño secundaria a un trauma, en casos de incontinencia fecal o simplemente para desviar el flujo fecal. Estas son posibles indicaciones de una colostomía. Y tomando en consideración la fisiología del intestino grueso, es súper importante conocer que a la hora de elegir el sitio del estoma debemos estar conscientes de las consecuencias que esto puede presentar. Por ejemplo, cuando hacemos un estoma en el colon derecho o en el colon transverso, debemos conocer que la mayor parte del líquido, o sea, la principal función del colon es absorción de líquidos y de nutrientes, pues evidentemente si lo hacemos en la parte proximal, va a tener un comportamiento parecido a cuando hacemos un estoma del intestino delgado, contrario a que cuando elegimos el colon sigmoides, que ya el contenido es un poquito más espeso, porque se absorbe mucho menos líquido en esta parte que en el otro segmento del intestino. Igual sucede con el intestino delgado, extremadamente importante conocer el efluente normal de una ileostomía o de un estoma en el intestino delgado, ya que aquí se va a absorber una gran cantidad de líquido, además de que dependiendo, por ejemplo, si se trata de yeyuno o de ilium, entonces podemos tener, aparte de todo, como secundario, un desequilibrio hidroelectrolítico importante y un déficit en vitaminas. Entonces, todo esto es súper importante conocerlo antes de confeccionar el estoma. A la hora de llevar el paciente a quirófano, pues bueno, en ocasiones puede suceder que sea rápido un trauma y que no se pueda realizar un marcaje, pero en una cirugía electiva se debe de llevar el paciente preferiblemente a unas 2 charlas de 45 minutos con una enfermera especialista de estoma y le explique de qué se trata y los cuidados que debe llevar. También es fundamental incluir a los familiares cercanos, a veces porque la condición del paciente en el postoperatorio inmediato no le va a permitir llevar el cuidado adecuado del estoma, además de que le sirve como un grupo de apoyo.
Entonces, el marcado del sitio del estoma va a disminuir las complicaciones posoperatorias, va a mejorar la calidad de vida del estoma y del paciente, además de que le va a aportar confianza e independencia, y con un correcto cuidado del estoma y de los dispositivos para el estoma, pues evidentemente van a disminuir los costos tanto del paciente como del centro hospitalario. Y en esto debemos tomar en consideración cuáles son los hábitos corporales de la persona. Debemos tener los contornos óseos, las cicatrices, las prominencias y la cicatriz umbilical. Hay área determinada, llamamos ángulo del estoma, que esto va a estar comprendido por la cicatriz umbilical, la espina ilíaca anterosuperior y el pubis. Aquí ven un rombo en la imagen, evidentemente, porque estamos hablando bilateral. Y tomando en consideración este triángulo, tratando de tomar en cuenta el músculo recto, que nos va a servir como de esfínter, además de que disminuye el riesgo de herniar el estoma, pues evidentemente aquí confeccionaremos el estoma. Como ven, a través del músculo recto sería el lugar correcto. Y este se va a realizar en una primera instancia, puede ser el paciente recostado, pero se le va a pedir que tome diferentes posiciones en la medida de lo posible para realizar el correcto marcado. Puede ser con el paciente y el paciente de pie. Así podemos ubicar dónde están los pliegues del paciente y preferiblemente dónde se coloca el pantalón o las correas si utiliza, para que el dispositivo no estorbe y luego no esté despegándose todo el tiempo, y esto pues aumenta las complicaciones del estómago. Aquí, como tomando en consideración, se debe evitar el reborde costal a la hora de la confección de un estoma, la espina ilíaca y el pubis. Aquí están viendo en pantalla imágenes de complicaciones de estomas. En la primera imagen, por ejemplo, estuvo muy cerca del reborde costal, al igual que en la segunda. Y en la tercera imagen están viendo cómo se irritó la piel periestomal porque el dispositivo se despegaba, secundario a que lo hicieron el estoma en un pliegue. Aquí en el video pueden ver cómo la enfermera, antes del procedimiento quirúrgico, primero el paciente recostado realiza el marcaje del lugar del estoma. Como ven, el ombligo, la cicatriz umbilical, la espina ilíaca y el pubis. Ella toma de referencia el músculo recto, luego el paciente en diferentes posiciones, sentado y de pie, para ver que no haya interferencia en el lugar del estómago. Y hay varias consideraciones técnicas a la hora de confeccionar el estómago. Depende mucho, el estómago puede ser en asa o terminal, como decía al principio, y en este caso que estamos hablando de intestino, puede ser de colon o de ileum. Tomando también esto en cuenta, por ejemplo, un estoma en asa del colon a veces es un poquito más difícil de manejar que uno en asa del intestino delgado, y es por el lugar que ocupa, o sea, por el espacio que ocupa, y también porque es un poquito más cefálico, entonces dificulta un poquito manejo. Eso en cuanto a lo físico. Ahora, en cuanto a lo fisiológico, ya vimos anteriormente que uno de intestino delgado puede proporcionar más déficit nutricional. Entonces, generalmente vamos a hacer un orificio en el lugar ya que se ha marcado. Este orificio debe tener una dimensión aproximada de unos 2 centímetros, y luego vamos a hacer una incisión en la fascia del recto. En la anterior se hace una incisión de aproximadamente unos 3 centímetros. Luego en dirección vertical, perdón, y luego de hacer esta incisión, entonces vamos cautelosamente a dividir el músculo recto, tratando de respetar la vascularidad, cuestión de que no provoquemos un sangrado molesto en el transquirúrgico. Luego la vaina posterior del recto se incide igual que la anterior, una incisión de aproximadamente 3 centímetros, y se llega a cavidad. Aquí pueden ver la división del músculo recto y cómo están tratando de agarrar la parte posterior, la vaina posterior del recto. Luego el ayudante, con una gasa preferiblemente, va a traccionar en el lugar donde se haría la incisión del estómago, y
luego que ya se peritoniza, pues se hace una dilatación digital en el lugar donde se sacaría. Dependiendo de qué estemos hablando, si de intestino delgado o intestino grueso, es la cantidad del intestino que vamos a protruir, y también si se trata de en asa o si es terminal. En el caso de una asa de intestino delgado terminal, se debe sacar aproximadamente unos 6 centímetros, teniendo cuidado de respetar la vascularidad de ese segmento del intestino y de que no estemos torsionando el intestino para comprometerlo. Con mucho cuidado, con una VACOP se tracciona y se exterioriza. Y a la hora de fijar ese estoma, pues tenemos que tener en cuenta de que debe quedar de unos 2 a 3 centímetros aproximadamente sobre la superficie, y que preferiblemente se usan unos puntos seromusculares, y los que se van a fijar a la piel preferiblemente a la dermis y no a la epidermis, para luego no provocar implantes de mucosa que van a provocar un líquido molesto y que va a estar provocando todo el tiempo que se despegue el dispositivo de colección. Como ven, les decía, debe quedar de aproximadamente 2 a 3 centímetros sobre la superficie. En el caso de que se tratase de un asa, igual tratando de no torsionar el intestino y respetando su vascularidad, este se extrae, y en este caso se recomienda, no es imperativo, pero se recomienda la utilización de un tutor. En un principio se puede hacer con una cinta umbilical o con drenaje, y ya luego cuando se tracciona el intestino, esto nos facilita de hecho traccionar el intestino, ya luego colocamos el tutor. Se hace la incisión en el asa, considerando cuál es el asa, la parte distal del estoma y cuál sería la proximal, porque la distal quedaría como una fístula mucosa, mientras que la proximal sería la parte productiva del estoma. Y procedemos a la fijación de este. Así debe quedar la parte más chiquita, la más pegada de la piel, sería nuestra fístula mucosa, y la otra sería la parte productiva del estómago o proximal. En el caso del colon, se hace una técnica similar. De hecho, la técnica se parece mucho, sea laparoscópica o abierta, y si es de colon o si es de intestino delgado. Pero en el caso del colon, como la producción del colon es un poquito más pastosa, no es imperativo de que sea tan alto el estoma, sino que puede quedar un poquito más pegado a la piel. Sin embargo, aún así se recomienda que quede por lo menos de 1 a 2 centímetros sobre la superficie de la piel, para así poder colocar la base de la bolsa de colostomía. Aquí están viendo una cirugía. Esto fue ya luego de una cirugía laparoscópica. Se realiza la incisión en la piel, la división de la fascia, aquí la separación del músculo recto. Y en este caso ellos decidieron, como les dije, laparoscópica, decidieron tunelizar en el peritoneo antes de llegar a cavidad. Ya luego de seleccionado la parte del intestino que se va a abocar mediante la laparoscopía, pues esta se exterioriza, como ven aquí están tunelizando, exteriorizan la parte del intestino y ya luego se hace la fijación en la piel. Y en esta otra, también luego de una cirugía laparoscópica, pero en esta sería la anterior era terminal, esta es en asa. Como ven, colocan una sutura para orientarnos cuál es el asa distal y cuál es la proximal, y luego exteriorizan el estómago. No nos vamos a detener mucho ahí para que no nos haga, porque ya el procedimiento es básicamente lo mismo. Entonces, a la hora ya tenemos el estoma confeccionado, debemos tomar en consideración de qué forma se va a comportar ahora este intestino que hemos abocado. En un principio, pues se va a observar un edema
y puede, pues, pero debe verse siempre hidratado y bien rosadito, o sea, bien irrigado. Cualquier cambio en la coloración tiene que alertarnos de que puede haber un compromiso vascular y tenemos que estar pendiente de, en el caso del colon, de que no esté por debajo de la fascia, y en el caso del intestino delgado, pues podemos plantearnos rehacer el estómago. Este se va a encoger o va a llegar a su tamaño ya definitivo entre unas 4 a 6 semanas, que es cuando reduce el edema. Y en un principio es esperado que no haya una producción fecal como tal, sino que más bien haya como un sudor intestinal. Eso es lo que va a pasar los primeros días. Ya luego va tendiendo a la normalidad. El paso de gases será lo primero que podremos notar. En el caso del intestino delgado, el obtener una muestra un poquito más pastosa, heces más pastosas, pues se va a tomar más tiempo que en el caso del colon. Pero el punto es que el paciente debe estar consciente de que debe controlarse diario y que desde una primera instancia ellos deben tratar de encargarse de ser los que vacíen y sean los que se coloquen el dispositivo para que se vayan habituando. En caso de que sea un estoma en asa y se haya colocado un tutor, pues en este caso decidimos retirar el tutor entre el tercer y quinto día, a menos que se trate de un estoma difícil y necesitemos un poquito más de tiempo. Entonces se podría extender. En este caso estamos viendo los cuidados postquirúrgicos, la participación de la enfermera, como mencionaba al principio. Esta le está enseñando a la señora cómo se debe cortar la bolsa de ostomía, cómo se debe higienizar la piel para evitar complicaciones. Y muy importante es que el paciente domine el hecho de que, aparte de que existen cremas que se pueden utilizar para evitar complicaciones en la piel, es que la bolsa se debe cortar, o sea, la base de la bolsa se debe cortar exactamente del mismo tamaño del estómago. Y pues como mencionaba anteriormente, si reduce de tamaño, pues debe cambiar el tamaño en que los corta. Generalmente orientan al paciente para que lo haga como con cierta premeditación. De hecho, si una persona plantea que va a salir lejos, o sea, que se va de viaje, pues puede cortarla con anticipación. Existen un montón de dispositivos, modelos. Por ejemplo, están las bolsas convexas que se utilizan en el caso de retracción y que podemos utilizar cintos. Vienen transparentes, vienen de color, vienen con filtros o vienen más chiquitas. Incluso hay unas un poquito más grandes que se pueden adaptar a un sistema de irrigación. En este estudio que se realizó en Noruega, se llama educación pre y postoperatoria, y la guía que se debe hacer en pacientes con el protocolo ERAS con el fin de reducir la estancia hospitalaria en la cirugía colorectal. Este fue un estudio prospectivo, aleatorio, unicéntrico y controlado, en el que se valoraron 122 pacientes. La población se dividió en mitad, 61 pacientes que se sometieron a cirugía laparoscópica y 61 pacientes que se sometieron a cirugía abierta. Una parte, o sea, estuvieron mezclados, que llevaron el protocolo ERAS y otros el cuidado convencional. Y en este estudio, aparte de la presentación de las complicaciones tempranas y tardías que ellos evaluaron, pero el principal objetivo era valorar la estancia hospitalaria, que se redujo de 6 días a los pacientes que llevaron el protocolo ERAS, independientemente del tipo de cirugía que fue, y a 9 días a los pacientes que no estuvieron con el protocolo ERAS. Esto nos reafirma la importancia de la educación antes de la confección del estómago. Entrando ya a las complicaciones que puede provocar la confección de un estoma, están, por ejemplo, en mayor frecuencia los problemas de la piel periestomal, y ya luego en una segunda instancia lo que tendríamos más frecuente o más esperado sería la hernia pariestomal. Pero hay otras complicaciones, por ejemplo, la retracción del estoma o el prolapso del estoma, necrosis por compromiso vascular,
y pueden haber otras complicaciones relacionadas con estomas del intestino delgado exclusivamente. En este estudio, que fue de cirugía mínimamente invasiva y complicaciones relacionadas al estómago luego de proctocolectomía por colitis ulcerativa, en este se publicó en 2020, pero la población se tomó desde 2005 al 2015 y se revisaron los pacientes a largo plazo, 1 mes, 3 meses, 6 y 12 meses posterior a la confección del estómago. De estos, se tuvo una población de 250 pacientes, 150 versus 100, que se operaron con la técnica abierta. Los pacientes que se operaron con el grupo laparoscópico presentaron enfermedad más severa. Sin embargo, los de abdomen abierto tuvieron mayor compromiso pulmonar. En cuanto a las complicaciones tempranas, que fueron las que mencioné en el cuadro anterior, no fue una diferencia significativa. Sin embargo, en cuanto a las complicaciones tardías, la cirugía abierta presenció mayor complicación. Entonces, ya entrando de lleno a las complicaciones, está la isquemia del estómago, necrosis o retracción y estenosis. Todas estas se van a producir por compromiso vascular y, como les mencionaba, en el caso del intestino grueso se le puede realizar, es importante llevar una observación cercana y se le pueden realizar pruebas con una probeta, se introduce y con una luz podemos visualizar si la afección vascular llegó por encima de la fascia o si penetra. En el caso de, habría que plantearse una reconfección. Si no, pues a veces si es superficial, simplemente el tejido se facela, se cae solo y el estómago funciona perfectamente. En el caso del intestino delgado, pues no. Habría que plantearse la reconfección del estómago. Otras complicaciones están los trastornos de la piel periostomal, como mencionaba. Estos casi siempre ocurren en los pacientes que no tienen una educación previa a la confección del estómago y están asociadas al cortar mal la base del estómago. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque presenta irritación, esa irritación provoca un exudado, provoca que se despegue la nueva base que se coloca y por lo tanto provoca más irritación, además de que aumenta los costos y cada vez que hay que cambiar la base también se produce un desprendimiento de la piel que se vuelve una tortura para el paciente. En este caso se trata de reorientar al paciente, hay polvos que se pueden colocar, hay pastas periestomales sobre todo para adherir mejor el dispositivo que también ayudan con este tipo de dermatitis. Hay otras complicaciones como el pioderma gangrenoso. En este caso es una ulceración en un inicio violácea y luego se profundiza. En un principio se le tomaba biopsias, pero no se vio la relevancia porque no nos da como datos fidedignos. Entonces, en este caso sería curaciones, colocar parches coloides que nos ayudan bastante en estos casos y si no, entonces reubicar el estómago, colocarlo en otra parte. También hay complicaciones, estas son un poquito más específicos de pacientes que presentan hipertensión portal y son las varices periestomales. Estas son de preocuparse realmente cuando se presentan porque cualquier lesión en una de esas varices puede provocar un sangrado incoercible. Y lo malo de esto es que no se puede, o sea, se puede corregir temporalmente con una ligadura, pero a veces eso no es suficiente. Entonces este paciente debe ser sometido a un tratamiento un poquito más agresivo y sistémico, como un TIPS. También se puede presentar el prolapso del estómago. A veces eso sucede por una pobre fijación y entonces provoca que se prolapse, o el meso simplemente protruye y provoca el prolapso del estómago. Entonces, en este caso hay varias opciones como realizar un corte del intestino y una anastomosis ahí local, o puede ser desmontar todo el estómago y volverlo a hacer. También hay otras técnicas como tratando de traccionar
el meso, perdón, que está sosteniendo, que se está protruyendo. Y como le dije, una de las más frecuentes es la hernia paraestomal, que esta se puede producir entre un 40-50% de los casos y en ese caso, pues, bueno, en muchos de los casos, perdón, tiende a ser asintomática, entonces no hay mayor preocupación. A veces con una bolsa convexa y un cinto o con uso de fajas, pues esta se puede reducir, se puede controlar. Pero cuando llegan a producir molestias muy grandes en el paciente o simplemente se va a asociar a otra complicación, entonces debe ser corregida. Y esto ya ha habido discusión sobre la malla si biológica o sintética por el hecho de que antes se asociaba de que una malla sintética podía provocar una infección, pero ya se ha visto que no necesariamente y se puede utilizar cualquier tipo de malla. También se han hecho estudios, pero esta técnica está un poquito en pañales, que es de colocar una malla antes para evitar la hernia. La verdad, se ha notado que no evita la hernia como tal, más bien las complicaciones asociadas a la hernia, pero de que la hernia puede salir con la malla, puede salir. Este es un estudio sobre hernia paraestomales luego de resección abdominoperineal. Este fue entre 2015 y 2019, la población que se tomó. Fue retrospectivo, transversal, unicéntrico, y en este se tomó una muestra de 41 pacientes, donde 68% fue por cirugía laparoscópica y tuvieron el riesgo de hernia, y un 40% de hernia paraestomal en total, en la población total. Este es sobre precisamente lo que hablaba, la colocación de la malla como método preventivo en el momento en que se confecciona el estoma. Este fue realizado en 2 hospitales universitarios y 3 centrales en Finlandia. Tuvo un seguimiento a largo plazo, aleatorizado, prospectivo, controlado y multicéntrico. Y se invitaron todos los pacientes que se intervinieron entre el 2010 y el 2013 para cita de seguimiento. Se obtuvo una población total de 35 pacientes, 20 con malla y 15 control. Y la malla intraabdominal profiláctica no disminuyó la tasa de hernias clínicamente detectable, pero sí redujo la necesidad de reparar la hernia. Otra complicación asociada al estoma puede ser la formación de abscesos. En este caso sabemos que ante un absceso, drenaje, y tenemos 2 opciones. Podemos colocar drenajes ya sea periestomales, o sea, asociado al estoma, cerca del estoma, para que no interfiera con el dispositivo, o contrario, lejos del estoma, para que no interfiera tampoco con la base de la bolsa de colostomía. Y ya en cuanto a la complicación de los estomas del intestino delgado, pues estas son un poquito más delicadas. Se supone que en el intestino delgado se va a absorber una gran cantidad de líquido, sobre todo si se trata de yeyuno. O sea, los primeros 150 centímetros del intestino delgado, ahí es que se va a producir la mayor absorción. Entonces, pues en este paciente debemos tener muchísimo cuidado sobre el desequilibrio hidroelectrolítico, pero de manera global, en el intestino delgado, cuando tenemos una producción entre 1.200 a 1.500 y estamos hablando de un alto gasto. Entonces, en este paciente de primera instancia, lo que vamos a hacer una reposición de fluidos y de electrolitos y dar un soporte nutricional. Se plantea la rehidratación oral y incluso se le explica cómo debe realizarlo, cómo debe hacer los sueros, y se le dan líquidos intravenosos suplementarios en caso de que la rehidratación oral no sea suficiente. También se puede considerar la nutrición parenteral. Pero de educación en el hogar se le enseña al paciente que no debe comer y beber al mismo tiempo, que debe tratar de ingerir pequeñas comidas en vez de grandes bolos, y estas pequeñas comidas hacerlas con más frecuencia, o que debe tratar de evitar las comidas cargadas en azúcar, porque esto van a provocar una mayor
un mayor gasto, perdón. Ya en cuanto a la terapéutica, en primera instancia al paciente se le puede proponer el tratamiento con fibra, con psyllium plántago, que puede tener una dosis máxima de 2 cucharadas por día, o de loperamida, que junto con el difenicilato de atropina se pueden dar 30 minutos previo a cada comida, y en el caso de la loperamida con una dosis máxima de 16 miligramos. Esto se puede dar 3 veces, con una frecuencia de 3 veces al día. Hay otros medicamentos como los paregóricos, y también se piensa en estos pacientes la terapia antisecretora, ya sea con anti-H2 o con inhibidores de bomba de protones, esto para reducir la producción de líquido y ácido en el estómago y por lo tanto disminuir el gasto del intestino delgado. Y eso sería todo. ¿Preguntas, comentarios? Gracias, doctora Darina. Pues después de su presentación vamos a pedirle a nuestras mentoras que nos acompañan el día de hoy, a la doctora Elena López Gavito y a la doctora Shadia Betancourt Vicencio, que nos externen sus comentarios sobre lo que nos acaba de comentar y presentar. Adelante, doctoras. Bueno, para mí es muy grato presentar a la doctora Betancourt. Es una distinguida y brillante cirujana coloproctóloga. Es egresada de la Universidad de Guadalajara, hizo su residencia en el Hospital Civil y actualmente labora en La Paz, Baja California. Ya es médico de base del Seguro Social como especialista en coloproctología. Le tenemos mucho aprecio, mucho cariño y le pedimos hoy en particular que comentara la plática como experta de Darina Mercedes. Adelante, Shaida. Hola, pues muchas gracias, doctora Elenita, nuevamente por la invitación. Primero que nada, Darina, felicitarte porque la verdad es que tu plática estuvo muy interesante, además de muy completa y con un lenguaje muy claro y muy sencillo de lo que es un estoma. Hay varios puntos que me gustaría destacar, entre ellos una de las principales cosas que dijiste, que el que los pacientes tengan un estoma no quiere decir que están condenados a tener una mala calidad de vida, sino al contrario, nosotros como cirujanos tenemos que hacer que nuestros pacientes se den cuenta de que el vivir con un estoma no quiere decir que no van a poder realizar actividades, que no van a poder ir a trabajar, que no van a poder tener vida sexual, etcétera, etcétera. Tienen que aprender a que su vida va a cambiar, pero sin embargo que pueden seguir con ella. Ese es el primer punto. Otro que me pareció muy bueno es el marcaje. El marcaje es verdaderamente fundamental. Siempre debemos de poner a nuestros pacientes de pie, sentados, la población mexicana, somos una población que pues tenemos a veces pliegues en el abdomen, y a pesar de que nosotros cuidemos mucho que esté en el triángulo de los estomas, a veces podemos tener un pliegue. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta y siempre debemos de preguntar a nuestros pacientes es ¿en dónde se paja? ¿Usted en dónde se pone el pantalón? Para que también el paciente no sienta que ahora se lo pone más abajo o más arriba y que esto le genere también incomodidad. Todo esto son como pequeños tips que sirven bastante y que a los pacientes pues les generan, como dije, mayor comodidad. Otra cosa muy importante es recortar justo del tamaño del estoma, como dijo la doctora Darina, porque con esto nos evita muchísimo que haya quemaduras que después son muy difíciles de manejar y que además van a hacer que el paciente tenga mucho dolor, mucha incomodidad y que luego hacen que las bolsas no peguen a pesar de todo lo que nosotros queramos poner y hacer, es imposible. Y bueno, me tomé el atrevimiento de abrir un poco el chat mientras estábamos en la plática. Y una cosa también muy importante que mencionó Darina es sí debemos de educar a los pacientes previo a realizarles los estomas.
Pero ¿qué pasa si estamos ante una cirugía de urgencia? En una cirugía de urgencia, el paciente tiene que egresar hasta que nosotros le hayamos explicado cómo debe de recortar la bolsa, qué es lo que se debe de poner, qué es lo que tiene que cuidar. O sea, esto no es solo para pacientes selectivos, también aplica en los pacientes que operamos de urgencia. Y aunque muchas veces los pacientes tienen más tiempo como para asimilar el cambio que van a tener en su vida, cuando es de manera electiva, cuando es urgente, pues bueno, nosotros tenemos que generar esta empatía con los pacientes para que ellos entiendan qué es lo que les está sucediendo. Esos serían mis comentarios. Nuevamente, Darina, muchísimas felicidades. Excelente plática. Muchas gracias, Shadia. Bueno, dentro de las preguntas que aquí encontramos, algo que ya se había mencionado, la doctora Irma Sánchez habla sobre la prevención de hernia. El 50% pueden presentar hernias paraestomal, creo que también se comentó. Y ahorita Shaida nos hizo favor de decir las diferencias entre urgencia y programada. Ahora bien, que mencionaste algo sobre los cuidados de enfermería, que se han vuelto toda una especialización en la rama de la atención de los estomas. ¿Qué nos puedes platicar de esto? En Guadalajara, donde tú te formaste, hay entrenamiento especializado para enfermería en relación a los estomas, porque sé que hay hospitales donde cuentan con gente idónea que hace este trabajo muy meticuloso con la familia, con el paciente, y pues hasta que la familia no aprende y dé el paso, y el paciente, si ese es un paciente autosuficiente. Pero lo que mencionaron es bien importante, es que tiene que ver el estómago como algo funcional dentro de su vida cotidiana. Y otra pregunta que me gustaría hacerles a las dos es qué ventajas han tenido los clubs que se hacen donde los pacientes se pasan, pues, recomendaciones que nosotros les llamamos tips. ¿Qué me puedes decir de eso, Darina? Bueno, en relación a la primera pregunta, pues sí, gracias a Dios contamos con la dicha de tener una clínica de heridas y que en una división tiene clínica de estomas. Entonces, sí, el paciente, independientemente de que sea una cirugía electiva o programada, se le da ese entrenamiento. O sea, ningún paciente estomizado, por lo menos del servicio de coloproctología del civil, se va del hospital sin que lo vea clínica de estomas y le dé un correcto entrenamiento. Entonces, sí, gracias a Dios tenemos ese beneficio. En el caso de la cirugía electiva, pues también tenemos un equipo del protocolo ERAS que se encarga de la educación del paciente y no solo se encarga de la parte del estómago, sino también hasta del manejo nutricional. Entonces, sí la tenemos. La segunda pregunta, disculpa que no... Lo que sucede es que en algunos centros de formación se facilita el club de pacientes con estomas, donde entre ellos conversan, y es muy sencillo porque se pasan tips, y desde luego que viniendo de una persona que es empática, pues a veces es muy conveniente. Que si estaban familiarizados, sobre todo tú en el Hospital Civil, con estas reuniones de pacientes. De hecho, ahora yo ingresé a la residencia en medio de la pandemia, pero sí tengo conocimiento de que tienen un chat donde con las enfermeras y otros pacientes sí hacen eso, comparten tips y hasta se comparten material en caso de que les falte, pero sí tienen como ese club integrado. De hecho, bueno, yo hice la residencia justamente donde estaba formándose Darina, y sí hay, yo lo hice, bueno, prepandemia, y sí hay un club, el Club del Paciente Ostomizado, así se llama. Y entonces, cuando yo era residente, hacían sesiones a veces mensuales o a veces hasta quincenales, y entonces se reunían todos y era un club de puros pacientes ostomizados, y como Darina lo dijo, con las enfermeras. Y entonces esto también les ayudaba mucho en el aspecto psicológico, de platicar con otros pacientes que tuvieran sus mismas experiencias.
Bueno, pues ¿cómo vemos que dentro de la especialidad se ha ido perfeccionando todos estos cuidados y ya existe como una especialidad de la enfermería donde se forman y con una gama de productos que se pueden usar, pero es bien importante ahora las facilidades que tienen los pacientes para acceder a la información con manuales. De hecho, la Sociedad Mexicana de Cirugía tiene publicados algunos suplementos sobre recomendaciones para el manejo de estomas. Recientemente yo me encontré con este valioso material, pero yo creo que lo más importante es que el paciente reciba el apoyo, ¿verdad? Porque el paciente de repente le cambió el mundo de un día para otro, y si es un paciente que está al público, que está trabajando con personas cerca, yo creo que él tiene que pues primero superar algunas situaciones y otra, ver la manera de educar. Eso que mencionaste se me hizo muy importante, que como cirujanos y cirujanas aprendamos a educar al paciente en su vida cotidiana, sobre todo que si la dieta y todos los cuidados hacen que tenga una función más adecuada del intestino y que esto le permita no tener accidentes fuera del hogar. De esto creo que lo dejaste muy claro y tu plática se me hizo muy didáctica, te felicito. Y pues no sé, en relación a esto, si tengas algún comentario, Jaira. Pues no, igual que usted, doctora Elenita, considero que la educación pues es todo, ¿no? Tanto antes como después de la cirugía, tanto si es de electiva como si es de urgencia. Muchas veces los pacientes se preguntan mucho esto, ¿no? De qué voy a poder comer, qué no voy a poder comer. Y si nosotros le decimos al paciente, si tú te tomas 1 litro de agua al mismo tiempo que comes, pues entonces la ileostomía va a gastar muchísimo. Yo tuve un paciente aquí que no le pegaban nunca las bolsas, pero él decía que siempre tenía sed y entonces tomaba y tomaba y tomaba agua y entonces gastaba y gastaba y gastaba y pues llegó a la insuficiencia renal y él no sabía que entre más agua tomara, más iba a gastar la ileostomía. Entonces ahí son puntos también muy importantes que hay que cuidar. Y pues bueno, algo que hemos aprendido con todo esto es que el educar al paciente va de la mano del éxito terapéutico y de aceptar, ¿verdad? Y que él mismo está con el autocuidado. Creo que algunos estados de la República, como Guanajuato, ya tienen manuales del paciente participativo, y ustedes en el Hospital Civil en particular, donde se han formado, pues tienen pues ya los protocolos de recuperación rápida y han hecho que la familia esté integralmente adherida al manejo, lo cual significa que va de la mano del éxito terapéutico, porque pues el paciente, al saber más de su padecimiento, si nosotros les podemos brindar estos manuales, y yo creo que eso sería algo que pudiéramos aportar, tener manuales o dípticos o algo a la mano, desde el punto de vista pues digital, que pudiéramos compartirles como agrupaciones, y creo que ese es buen camino en todo lo que es la enseñanza a los pacientes en este tema. Y he visto, por ejemplo, en España que hay muchas fundaciones donde entrenan a la familia en el padecimiento específico y se vuelven expertos, que inclusive hay veces que hasta los mismos médicos generales se asombran de lo que la familia y el paciente sabe de su propia enfermedad. Esta plática me gustó porque es eminentemente práctica y sobre todo porque nos abre la posibilidad de tener la respuesta a las dudas del paciente, que eso es muy importante. Pues el día de hoy estuvimos de lujo. Creo yo que la estrella de la noche, Darina, hizo un esfuerzo muy grande, y pues también le agradezco a Shaya que nos acompaña siempre que le pedimos, y sobre todo que estamos con todo el grupo de cirujanas que nos están apoyando, de residentes, y acuérdense que este es un programa de residentes para residentes, y si nosotros los acompañamos es simplemente para cobijarlos, para que se sientan
ustedes cómodos, pero la verdad es que el nivel que están teniendo ustedes en sus presentaciones, pues es de admirarse, y creo yo que están sabiendo comunicar muy bien el conocimiento. Y pues creo yo que les voy a pedir nada más antes de que se cierre el programa, si quieren hacer una, primero Shaida y luego Darina, para cerrar con una conclusión. Bueno, pues mi conclusión sería, no quiero sonar repetitiva, pero sería que la educación es lo más importante para los pacientes y que debemos nosotros como médicos, como cirujanos, explicarle al paciente y que él entienda que su vida no se acaba, que esto sigue y que a pesar de que tengan un estoma, pueden tener una excelente calidad de vida. Darina. Mi conclusión iría un poquito orientada hacia lo que dice Chadia, pero también agregarle que nosotros también como cirujanos debemos tomar en cuenta cuáles son esas complicaciones que van a ser un poquito más difíciles y estar preparados, porque a veces con pura educación del paciente, pues el paciente no agarra y sí se nos complican. Entonces, por ejemplo, esta de la hernia, aumentamos de peso un poquito, aumenta la presión intraabdominal y se nos hizo esa hernia, pues hay que saber cómo vamos a abordarla. Entonces, es mucho de educación paciente, médico y de trabajar en equipo. Pues como conclusión final, yo creo que resumiendo las dos participaciones, el tema central, la importancia de la educación en la salud, pero sobre todo esa interacción que existe ya en trabajo de equipo. Y pues bueno, las felicito nuevamente y felicito a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos, y pues que hagan de este programa suyo, que traten de invitar a más compañeros residentes, y pues le voy a ceder el comentario final al licenciado Armando Dávalos para que nuevamente cierre el programa, no sin antes desearles un fin de semana muy agradable y que tengamos buenas noticias sobre la paz del mundo muy en corto plazo. Gracias. Pues muchas gracias a las tres doctoras que hoy nos hicieron favor de acompañar, a la doctora ponente, doctora Darina, a nuestra mentora titular, la doctora Elena López Gavito, y a nuestra mentora invitada, doctora Shadia Betancourt, las tres con excelentes comentarios. Y como dijeron, creo que este programa es para que todos aprendamos, se comparta, y es un proceso educativo continuo. Entonces, cordialmente invitados a sumarnos al esfuerzo que hace la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, la Asociación Mexicana de Cirugía General, para que podamos sumar los esfuerzos que se hacen en cada una de las instituciones en las cuales hoy en día se están preparando nuestros residentes. Agradecemos su valiosa participación y los invitamos a que esta plática la puedan ver nuevamente en nuestro canal de YouTube. Tan solo tienen que teclear Medical Legal Center y podrán encontrar esta y todas las pláticas que se han impartido en La Voz del Residente. Asimismo, los invitamos a que la próxima semana nos acompañen nuevamente en viernes a La Voz del Residente en Cirugía General, recordándoles que tenemos programas los lunes, otorrino y anestesiología, martes es de pediatría y ginecología, miércoles de medicina interna y de urgencias, jueves oftalmología y ortopedia, y como les decía al principio, cerramos todos los viernes con cirugía general. Doctora Darina, muchas gracias por su valiosa participación. Felicitamos a todo el equipo del Servicio de Coloproctología del Hospital Civil, a todos sus compañeros que siempre participan. Nuevamente gracias, doctora Shadia. Nuevamente gracias, doctora Nela. Buenas noches a todos, feliz viernes y que tengan buen descanso. Saludos. Gracias, buenas noches. Bye.